¿Cómo están, amigos y amigas de Portavoz Noticias? Pasemos a revisar los titulares. El gobierno regional de Antofagasta confirmó la instrucción de un sumario administrativo por parte del Consejo para la Transparencia. Tras allanamientos a 3 domicilios en Temuco y Padre Las Casas, personal del OS7 de Carabineros incautó metanfetamina cristalizada, otras drogas y dólares en efectivo. El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, hizo entrega de los resultados de la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana 2024. Esto y mucho más en Portavoz Noticias. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presenta Portavoz Noticias. El gobierno regional de Antofagasta confirmó la instrucción de un sumario administrativo por parte del Consejo para la Transparencia. Este busca establecer responsabilidades sobre el informe de transparencia activa en los gobiernos regionales, en el que el de Antofagasta marcó un 57,9% de cumplimiento. Antofagasta Televisión con más detalles. El Consejo para la Transparencia instruyó sumarios a 5 gobiernos regionales, entre los cuales se encuentra el GORE de Antofagasta. Esto tras darse a conocer los resultados del informe Gobiernos Regionales 2025, el cual posicionó en el 14º lugar al GORE local en cuanto al cumplimiento de transparencia activa, marcando un 57,9%. Se ha conocido un nuevo informe de la Contraloría que pide a 5 gobiernos regionales un sumario sobre el tema de la transparencia. En Antofagasta, el gobernador me ha informado que el sumario ya se había pedido referente al mismo informe. Yo quiero insistir en que no comprendo la intención de la Contraloría en hacer este tipo de alardes publicitarios, en que se pretende hacer una segunda descalificación, una segunda investigación, un segundo tema en relación a la probidad o a la supuesta falta de cumplimiento de la ley. Fue entre el 3 y el 20 de marzo de este año que se desarrollaron las fiscalizaciones a todos los gobiernos regionales del país con enfoque en transparencia activa. En ese sentido, el organismo detectó en cuanto al GORE de Antofagasta falencias en cuanto a la actualización, creación de subsecciones y el grado de cumplimiento. Cabe destacar que lo registrado por el GORE de Antofagasta en esta medición significó un aumento del 0,5% respecto a la medición del 2024. Les puedo decir que sí, en cierto modo tienen mucha razón de que tenemos considerado una de las regiones evaluadas más mal en Chile. Ya, de hecho, tenemos hasta el año 2024 un 57,4% de evaluación. Si bien es cierto, hemos subido algunos puntos en el primer semestre del 2025 a 57,9%, pero eso significa que tenemos que trabajar mucho más. Nos falta mucho en las comunicaciones, especialmente desde el Ejecutivo al Consejo y del Consejo a la comunidad. En general, la declaración del GORE Antofagasta demuestra que da un paso en la dirección correcta, pero es importante que se concreten acciones y resultados tangibles que demuestren un compromiso genuino con la transparencia y la rendición de cuentas. Por otra parte, desde mi perspectiva debo insistir, como en varios casos, que es necesario mantener el curso de la investigación o sumarios. Indudablemente estos arrojarán resultados, lo cual permitirá posteriormente solicitar las medidas a aplicar en los casos que se requiera. A través de un comunicado, el gobierno regional reiteró que hay una investigación sumaria en curso, instruida por el mismo organismo con el fin de determinar responsabilidades. Recordando que en enero de este año se reestructuró por completo la unidad de transparencia activa y pasiva, contando con una persona que tiene dedicación exclusiva en funciones para atender elementos en esta materia. Finalmente, en el documento se confirmó este sumario instruido por el Consejo por la Transparencia, señalando que se colaborará aportando con los antecedentes necesarios. Tras allanamientos a 3 domicilios en Temuco y Padre Las Casas, personal del OS7 de Carabineros incautó metanfetamina cristalizada, otras drogas y dólares en efectivo. Esta es la primera vez en la región que se identifica este tipo de sustancia ilícita. Universidad Autónoma Televisión con todos los detalles de este caso.
Carabineros del OS7, en coordinación con Fiscalía, allanaron 3 domicilios en Temuco y Padre Las Casas, y por primera vez en la Araucanía y por tercera vez a nivel nacional, de acuerdo con los registros policiales, se incautó metanfetamina cristalizada, además de otras drogas y dólares en efectivo. Se logró recabar una orden de entrada y registro para 3 domicilios, los cuales fueron desarrollados entre las comunas de Temuco y Padre Las Casas, y en la cual se logró incautar 350 gramos de clorhidrato de cocaína, $12.000 en moneda extranjera, y como principal característica de este procedimiento se incautó metanfetamina cristalizada, siendo, conforme a los registros policiales, el primer procedimiento de incautación de este tipo de droga en la región y el tercer procedimiento que se desarrolla a nivel nacional respecto de este tipo de droga. Por otra parte, otros 2 operativos se realizaron en controles de ruta que con perros antidrogas se logró la incautación de más de 1 kilo de marihuana, además de chocolates elaborados con la misma droga. Se desarrolla en la Ruta 5 Sur, en el marco de los controles que permanentemente desarrolla personal de esta sección especializada, ¿cierto?, en la segunda línea de control, en la cual se logró detectar con la ayuda del CAN detector de drogas a un conductor que se desplazaba en su vehículo particular desde la región metropolitana hacia el sur del país, en el cual se logró incautar 1 kilo 200 gramos de marihuana con una presentación de diferentes tipos de variedades. Por el hallazgo de la metanfetamina cristalizada, un sujeto extranjero con su situación migratoria al día fue detenido en Padre Las Casas y fue formalizado por tráfico de drogas, y por los otros operativos, 2 chilenos resultaron detenidos. Pasando a otros temas, se hizo entrega de la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana de 2024. Este informe arrojó, dentro de diversas materias, que un 8,5% de los hogares fueron víctimas de delitos violentos, aumentando un 0,3% respecto al año 2023. TV1 nos entrega un mayor desglose en la siguiente nota. La seguridad ha sido una de las preocupaciones de la ciudadanía en los últimos años. ¿Habrá cambiado su percepción en torno a este tema? ¿Se siente más o menos expuesto a los delitos? No, yo creo que no ha cambiado nada la percepción, porque a lo mejor en algunos sectores, sí, ciertos sectores acá de Concepción está ocurriendo. Yo creo que igual que siempre nomás, o sea, depende también de que uno esté atento y se cuide, se trate de proteger o su entorno, que sea, digamos, todos tenemos que aportar a que sea más seguro. No hay seguridad acá, en cualquier momento uno va para tomar micro, te asaltan, la delincuencia está pero terrible. Una encuesta al paso en pleno centro de Concepción que permite poner en perspectiva los últimos resultados de la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana realizada por el Instituto Nacional de Estadística y que contempla los datos de 2024. Informar acerca de la percepción de la inseguridad en el país, la reacción frente al delito y la victimización de personas y hogares durante el año 2024. 8,5% de los hogares fueron víctimas de delitos violentos, aumentando en relación al 8,2% registrado en 2023. Un ejemplo del aumento en gran parte de las tipologías del delito. Las cifras se mantienen relativamente estables en victimización de hogares entre el año 2023 y 2024, como señalado, y en general en el resto del país también, con 2 situaciones estadísticamente significativas. Uno, la baja en el caso de Antofagasta, y en segundo lugar, el aumento en el caso de Coquimbo. La percepción de la ciudadanía también ha sido un eje a analizar. Un 87,7% de las personas considera que ha aumentado la delincuencia a nivel nacional. Cómo las personas cambian determinadas conductas producto del temor o producto de que han sido víctimas de delitos, ¿no? Siguen las 3 primeras siendo las significativas de la encuesta del año 2023, es decir, dejar de usar celular u otros artículos electrónicos en vía pública, caminar por ciertos lugares o calles y salir de noche. Delitos de todo tipo que afectan a la población nacional. Un ejemplo reciente son los hechos ocurridos en Ñuble. 100 kilos de droga fueron incautados tras un procedimiento de control. Se logró la detención de un sujeto quien se trasladaba por la Ruta 5 Sur
en un vehículo y al momento de ser fiscalizado intenta darse la fuga, lo que alerta al personal policial que los estaban fiscalizando. En tiempo inmediato se persigue a este sujeto logrando su detención y pudiendo determinar que en el interior del vehículo mantenía una cantidad de 100 kilos 500 gramos de marihuana, equivalente a 202.000 dosis, avaluadas en un monto aproximado de 1.000 millones de pesos. Trabajos en materia de seguridad que se mantienen y una encuesta que ha reflejado que la percepción de la exposición al delito alcanzó un 56,6% en 2024, el valor más alto en la historia de la medición. Ahora nos vamos a un breve corte comercial y a la vuelta Alejandra Quiroga nos trae una importante información respecto a la amigdalitis en el bloque Te Cuida. Amigas y amigos, ahora les doy la bienvenida a este espacio que se llama Portavoz Te Cuida. Con la llegada del invierno aumentan las consultas por cuadros respiratorios, pero también por afecciones relacionadas con la garganta. Una de las más frecuentes, la amigdalitis. Hoy vamos a conocer un poco más acerca de ella, junto con la doctora María José Herrera, otorrinolaringóloga de la Clínica Universidad de los Andes. Doctora, bienvenida, gracias por contactarse con nosotros. Hola, ¿cómo estás? Doctora, lo primero, ¿qué es la amigdalitis? La amigdalitis se refiere a la inflamación de las amígdalas, la que todos conocen como la amigdalitis, que es con fiebre alta y con mucho compromiso en general, es una amigdalitis bacteriana y es una infección por bacterias de las amígdalas. Y esa se trata con antibióticos, pero suele ser sin síntomas catarrales como la tos, el moco. Suele solamente tener un fuerte dolor de garganta con mucha fiebre. Las otras amigdalitis asociadas a los resfríos son más que nada faringitis y suelen confundirse, pero como te decía, el dolor de garganta asociado a síntomas virales suele ser viral y el otro bacteriano. ¿Cuál es el rol que cumplen las amígdalas en nuestro cuerpo? Las amígdalas son unas estructuras que tienen linfocitos que tienen que ver con la defensa de los humanos contra las bacterias y virus, pero están dentro de un grupo de órganos que tienen que ver con estas defensas. Y muchas veces, en el fondo, tienen un rol importante, pero muchas veces, debido a infecciones o a una cosa genética, son más grandes, se hipertrofian. Y ahí es cuando en el fondo a veces dan problemas o cuando se infectan mucho, que también en el fondo por alguna razón estas amígdalas empiezan a infectarse recurrentemente y empiezan a producir problemas también. ¿Es en estos casos cuando es recomendable una extracción de amígdalas? Claro, la principal causa de la amigdalectomía en niños es esa, que crezcan demasiado y ese aumento de volumen, al igual que los adenoides, que son otra estructura que tienen como una función similar, produce obstrucción de la respiración, sobre todo al dormir, y los niños empiezan a tener ronquidos, apneas en la noche, a dormir mal, a estar más inquietos, y eso hace que al día siguiente anden más irritables y que les cueste concentrarse, más cansados. También incluso puede tener problemas de concentración al día siguiente, entonces en ese caso hay que sacar las amígdalas. ¿Y tiene algún tipo de consecuencias posteriores? ¿Las infecciones recurrentes el sacar las amígdalas o el hecho de tener las amígdalas grandes? La extracción de amígdalas, doctora. La extracción de amígdalas, no, la verdad es que hay muchos como mitos respecto al sacar las amígdalas. Se habla que las defensas bajan, pero no es así, porque como te explicaba al principio, hay otras estructuras que van a reemplazar su función. Como el riesgo quirúrgico, claro, tiene el riesgo con todo procedimiento que tiene que ver con la anestesia. Después pueden haber, si es que por alguna razón el paciente no se hidrata bien, no come bien, se puede deshidratar. Y a veces también pueden haber sangrados y hay un dolor postoperatorio importante. Pero cuando uno ve todas las implicancias que tienen los ronquidos y la hipertrofia de las amígdalas en los niños principalmente, uno sopesa esos riesgos y cree que la verdad es que
a largo plazo ese niño va a tener una mejor calidad de vida que la que tiene actualmente, por eso se sacan de todas formas. Y ahora que usted está mencionando los niños, ¿es cierto que es más frecuente que sean los niños que tienen amigdalitis que los adultos? No, hay dos, en el fondo, los niños sobre los 4 años comienzan a tener amigdalitis, pero también hay un pic de amigdalitis alrededor en los adultos jóvenes. Nosotros vemos mucha amigdalitis en adultos jóvenes, también en niños, y en ese caso, al revés de los niños, uno suele extraer las amígdalas más que por hipertrofia, porque también hay adultos que tienen amígdalas grandes, que también se sacan porque roncan, pero también se sacan mucho más frecuentemente por amigdalitis recurrente, que empiezan a tener demasiadas amigdalitis y eso implica que falten demasiado al trabajo, que tengan muchas dosis de antibióticos. Finalmente, estas amigdalitis, si son muy recurrentes, se pueden complicar y pueden hacer abscesos o flegmones que determinen que el paciente termina hospitalizado varios días en la clínica. Entonces, en esos casos, en los más jóvenes adultos en el fondo, es más frecuente la extracción de amígdalas por infecciones recurrentes. ¿A qué síntomas uno tiene que estar atento? Porque me imagino que es muy fácil confundir con otro tipo de afecciones a la garganta. Lo que te decía al principio, que en el fondo un dolor de garganta no siempre es una amigdalitis. Un dolor de garganta, por otra parte, muy intenso, que se asocia mucho con compromiso de estado general, mucho decaimiento, dolores como musculares y una fiebre alta, es como el cuadro clásico de amigdalitis bacteriana. Pero la que usamos nosotros hoy día es para diferenciar de una amigdalitis bacteriana a una viral. Primero es el cuadro clínico que, como te decía, si están con moco, todo probablemente va a ser viral, pero además se pueden hacer unos cultivos y unos test pack faringio que van a descartar o confirmar que sea bacteriana o viral, porque nos van a crecer bacterias en esos cultivos y ahí vamos a saber si efectivamente son bacterianas. Entonces, ¿es muy contagiosa? Sí es contagiosa, pero es menos contagiosa que los cuadros virales, en el fondo. Los cuadros virales son más contagiosos que estas bacterianas, pero sí se pueden contagiar. ¿Hay algún tipo de cuidados que podemos tener para evitar contraerla? Más que nada, tener como la inmunidad siempre activa, en el fondo, alimentarse bien. Obviamente los cuadros respiratorios virales también bajan la inmunidad. De hecho, la amigdalitis bacteriana se puede asociar a cuadros de influenza, por eso cuando hay influenza sube mucho la cantidad de amigdalitis bacteriana. Entonces, más que nada eso, protegerse de nuestra inmunidad, protegerse de los cuadros virales y ya después, más adelante, claro, si hay alguien contagiado, evitar como compartir cosas que tengan contacto con la saliva, como vasos y cosas así para no contagiarnos. Y en el caso de los niños, doctora, ¿algún tipo de cuidado extra que los padres, madres tengan que tener? La verdad es que no, las amigdalitis en los niños son como más infrecuentes en los niños pequeños, pero más que nada son lo mismo que los adultos. O sea, son el lavado de manos, la mascarilla, evitar contacto con gente enferma, lo mismo, no acudir a lugares que haya mucha gente, obviamente ahí hay más riesgo que haya contagio, pero finalmente casi todos los niños se contagian en la vida escolar, en el jardín, en el colegio, y eso es muy difícil de controlar. Más que nada explicarles que es importante que se laven bien las manos y que no compartan cosas que tengan contacto con la saliva. Si no se trata a tiempo una amigdalitis, ¿en qué puede derivar? ¿Cuáles pueden ser las consecuencias? Usted nos mencionaba que incluso uno puede llegar a terminar hospitalizado. ¿Qué enfermedades se asocian a la amigdalitis? Mira, las amigdalitis que no se tratan o que se tratan o que no responden bien al primer antibiótico, porque eso también pasa, que dan un antibiótico y la respuesta no es positiva en el fondo, pueden complicarse con un absceso o un flegmón periamigdalino. El flegmón es una inflamación que atraviesa el espacio donde está la amígdala hacia la grasa que está cercana y hacia el que está en el cuello, y el absceso es cuando esto ya se transforma como en una colección de pus. En esos dos casos, claramente se requiere hospitalización, incluso en los casos de los abscesos que son de mayor tamaño, se requiere ingresar a pabellón para drenarlo. Entonces, es súper importante que si nosotros sospechamos que estamos frente a una amigdalitis, que tenemos este dolor de garganta intenso, fiebre alta, decaimiento, y vemos muchas veces cuando uno se mira las amígdalas de estas placas blanquecinas, que no son exclusivas de la amigdalitis bacteriana, pero sí son bien características,
claramente consultar pronto para que haya un tratamiento antibiótico. Cierto, consultar con un especialista antes de tomar cualquier decisión, porque también es muy frecuente que las madres generalmente revisan las amígdalas a los niños. Si empiezan a ver esos manchoncitos blancos, ya, amigdalitis, ya dan un diagnóstico. Por eso es tan importante hablar del tema. Doctora, queremos agradecerle muchísimo por este espacio. La desinformación puede llevarnos a preocupaciones erróneas. Por eso es bueno desmitificar algunos conceptos y comprender que no contribuye a estas incómodas infecciones. Agradecemos nuevamente a la doctora María José Herrera, otorrinolaringóloga de la Clínica Universidad de los Andes. Hasta un próximo contacto, doctora. Muchas gracias a ti, qué bueno que la gente se informe acerca de esta enfermedad para que consulte precozmente. Y gracias a ustedes también por esperar siempre este espacio dedicado a la salud. Portavoz te cuida. Ya estamos de vuelta para comentarles que autoridades de la región de Los Lagos destacaron la exitosa campaña de vacunación contra la influenza que se ha llevado a cabo en Puerto Montt. Sin embargo, mantienen el llamado a la inoculación, sobre todo para los grupos de riesgo de cara a las bajas temperaturas. Vértice Televisión con más información. Ha sido todo un éxito la campaña de invierno en la comuna de Puerto Montt, con el 77% de la población vacunada contra la influenza, lo que es incluso muy superior a lo que se lleva a nivel nacional. Sin embargo, se continúa con el llamado a los adultos mayores, mujeres embarazadas y menores de 6 años a vacunarse para estar preparados ante las condiciones climáticas que se presentan en invierno. Se viene una ola de frío durante estos días, eso aumenta el contagio de la enfermedad respiratoria. No solamente hay que vacunarse, mantener el lavado de manos, poder estos días que hay un poquito más de sol, ventilar las casas y evitar los cambios bruscos de temperaturas, son las medidas generales que evitan que las personas tengan esta enfermedad respiratoria en este tiempo. Se hizo un llamado también a los padres para que lleven a sus hijos a suministrarse el tratamiento y así evitar contagio con el virus sincicial, que es un virus que ataca a nuestros pequeños, sobre todo los menores de 2 años en este tiempo, y que en otros años ha causado estragos, incluso hemos tenido fallecimientos que lamentar. El año pasado, cuando se inició, se llegaron a porcentajes muy altos de este virus, y este año no hemos tenido casos de virus sincicial respiratorio. De hecho, los servicios de urgencia han estado recibiendo un poco menos cantidad de niños que otros años, justamente asociado a este fenómeno. Entonces, ahí está la importancia de los padres que lleven a sus niños a vacunar y que se mantengan en el esquema que le indiquen los profesionales de salud para que sus niños no se enfermen y no tengamos que lamentar ninguna situación de gravedad a ellos o aún peor la muerte. Aún se está a tiempo para acudir entonces a algún punto de vacunación y recibir la inoculación que permita evitar contraer alguna enfermedad respiratoria. En miras a la eficiencia energética y por sobre todas las cosas del resguardo de la ciudadanía en los días de baja temperatura, autoridades de la región de Valparaíso entregaron diversas recomendaciones sobre la compra y uso de sistemas de calefacción en los hogares. ¿Cuáles son los puntos que hay que tomar en cuenta? Canal BTV nos cuenta en la siguiente nota. Con el objetivo de evitar incendios u otros incidentes similares producto del mal uso o mala mantención de los aparatos de calefacción, esto considerando que en época de invierno los incendios por el mal uso de aparatos suben en cerca de un 20%, las autoridades entregaron recomendaciones a la hora de comprar. Hay un llamado muy importante a hacer una mantención de las instalaciones eléctricas primero. Por ejemplo, todas las instalaciones eléctricas tienen que tener una conexión a tierra, tienen que tener equipos diferenciales, las instalaciones de gas también tienen que estar certificadas, etcétera. La Superintendencia de Electricidad y Combustible tiene un rol fundamental en aquello, tiene un rol de apoyo muy importante y hacen una labor comunitaria muy relevante. Y lo segundo es que todos los equipos eléctricos tienen que contar, que se comercializan en Chile, todos los equipos eléctricos y de gas que se comercializan en Chile tienen que tener el sello de certificación de la SEC. Entre las principales recomendaciones claves para el uso de estufas a gas es revisar el estado de los artefactos antes de usarlo. En tanto, en cuanto al uso de los alargadores o zapatillas, se indica: hacemos un llamado a que las personas no abusen de estas zapatillas, alargadores eléctricos, en el sentido de la potencia que tienen,
porque se pueden usar, pero para potencias más pequeñas, por ejemplo, cargar un celular, lo comentaba antes, para una lámpara como de velador, pero no sobrecargarlos, por ejemplo, con el hervidor, con un calefactor. Efectivamente, dado que la potencia de estos alargadores no da para tanto, hay que evitar eso porque la sobrecarga es un peligro a la población que puede incurrir también en incendios, que es lo que nosotros estamos ahora llamando a prevenir. Calefacción a gas genera un monóxido de carbono que es un elemento riesgoso para la comunidad, que puede intoxicar, es inoloro e incoloro, pero genera un riesgo importante. En este sentido, nosotros ahí hacemos un llamado primero a comprar artículos de gas certificados, pero segundo, a hacerle las mantenciones adecuadas, al menos una vez al año, ya sea con el fabricante o con un instalador autorizado por la SEC, hacer las revisiones para que estos artefactos funcionen adecuadamente. El tema del gas tenemos fecha de vencimiento, ojo, que en la calefacción, en las mangueras, los flexibles, todo tiene fecha de vencimiento, por lo tanto tenemos que hacer la mantención adecuada cada vez que enfrentamos la temporada de invierno, por lo menos una vez al año en lo que se refiere a gas o al uso de algún combustible. ¿Ya? Eso es lo recomendable. En relación a los artefactos, ya sea reguladores o mangueras, eso se tiene que cambiar por lo menos cada 5 años. Algo no menor considerando que solo en el mes de junio se provocaron cerca de 30 incendios estructurales, solo en la comuna de Valparaíso. Agradecer esta iniciativa, la verdad que es súper importante para nosotros poder visibilizar de una u otra manera lo que venimos enfrentando, sobre todo en el año 2025. Y como bien preguntaban, sí, hemos tenido un alza importante en la emergencia. Un dato no menor es que solamente en junio tuvimos relación de una emergencia estructural, o sea, un incendio cada día. O sea, tuvimos 30 emergencias en el mes de junio, un dato que sobrepasa por lo menos un 30% lo que tuvimos en la misma fecha del año 2024. El llamado es a la responsabilidad de cada uno. La superintendencia lo que hace además es fiscalizar, lo que hace bomberos también es apoyar en todas las gestiones, pero la responsabilidad primera es de cada uno de nosotros. Finalmente se recordó a la autoridad que antes cualquier emergencia deben comunicarse con bomberos llamando al 132 o el SAMU 131 o Carabinero 133 y que el uso responsable de los sistemas de calefacción es fundamental para enfrentar el invierno de forma segura. El Consejo Nacional de Televisión cumplió 25 años produciendo contenido para niños y niñas de todo el país. Hoy el gran desafío es seguir cautivando audiencias en un entorno cada vez más multiplataforma y sobreestimulante. Repasamos la labor de esta iniciativa en la nota elaborada por el equipo de Portavoz Noticias. El año 2000 surgió bajo el nombre de Novasur y con la finalidad de apoyar la labor de los docentes en las salas de clases a través de herramientas audiovisuales. Hoy, 25 años más tarde, el programa CNTV Infantil ha logrado producir cerca de 300 series, 2.500 capítulos y continúa en la lucha para entregar contenido de calidad para niños y niñas a lo largo de todo el país. La televisión infantil es un orgullo para el Consejo por la capacidad que ha tenido de ir creando contenidos durante un cuarto de siglo para los niños y niñas del país, con un enfoque entretenido, una manera de hacer cultura, también educación, de transmitir culturalmente algunas cuestiones que tienen que a veces son complejas. Y yo creo que los quienes han producido las series del Consejo han tenido la capacidad de conectarse efectivamente con los niños y niñas. Ahí hay un trabajo de conversación permanente con las audiencias infantiles, de manera que los contenidos efectivamente sean pertinentes. Una de las grandes particularidades de este programa es la realización de contenido junto a niños y niñas de todas las regiones de Chile, en una instancia denominada el Comité de la Niñez, donde los niños discuten sobre sus gustos, formatos e incluso personajes. Hoy día nosotros tenemos un encuentro mensual, sesiones mensuales de conversación, con un grupo de 16 personas entre 8 y 11 años de edad, donde ellos opinan, critican, sugieren, proponen temas, formatos, duraciones, personajes para mejorar los programas que nosotros hacemos para ellos. Desde hace 25 años atrás nosotros hacíamos programas para los niños. Hoy día, el año 2025, estamos haciendo programas con los niños.
Estos 25 años, además de una importante producción de contenidos que quedarán en la memoria colectiva como 31 Minutos, Pichintún o Camaleón y las Naturales Ciencias, también han existido importantes avances tecnológicos. Ejemplo de aquellos es la llegada de los computadores portátiles, los teléfonos inteligentes, videojuegos cada vez más complejos y la proliferación de las redes sociales. Estos cambios hoy se han tornado como un gran desafío para mantener la atención de una audiencia que cada vez se acostumbra a un contenido más dinámico y sobreestimulante. La producción de contenidos infantiles tiene que adaptarse a las nuevas audiencias. Eso, no hay que forzar a las infancias, digamos, a volver a los viejos tiempos, sino que más bien la producción tiene que adecuarse a ese tipo de consumo, es decir, de audiencias que miran poquito los contenidos que se emiten, hoy día acostumbrados al video corto, acostumbrados a scrollear, en fin. Yo creo que los contenidos infantiles tienen que hacerse cargo de eso, pero también asumir el desafío de ir formando a las audiencias en el sentido de que es necesario para razonar, para pensar, reflexionar. Efectivamente, a las niñas y niños les gustan unos tipos de montajes que son muy fragmentados y muy rápidos. Si yo pienso en las mamás, ¿no?, en las papás que están ahí viendo Portavoz, hay que tratar de ver con ellos alguna vez, más de alguna vez, cosas y conversar justamente sobre esta forma tan ágil, postergar el acceso tan libre a contenidos audiovisuales. Hay que hacer un esfuerzo conjunto entre familia, el sistema educacional, donde uno pueda reflexionar sobre los contenidos audiovisuales o sobre los formatos. Todo este contenido para niños y niñas lo pueden encontrar en el sitio web www.cntvinfantil.cl, a través de YouTube o por las pantallas de su canal regional favorito asociado a Arcatel. Y con esta nota damos por finalizada una nueva edición de Portavoz Noticias. Recuerden que la información de las regiones la pueden encontrar en nuestra página web www.portavoznoticias.cl y que también nos pueden encontrar a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias por su compañía y ya nos reencontraremos en futuras ediciones, pero aquí mismo en Portavoz Noticias. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presentó Portavoz Noticias.